Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gran gozo poder estar aquí, realmente haber estado junto con ustedes en estos días, haber servido al Señor siempre. Y estando juntos pudimos acercarnos más a la palabra de Dios, al conocimiento del Señor, y eso es un privilegio que solamente Dios les ha dado a sus hijos, conocer más y más de Él y llegar a ser más como su Hijo Jesús en nuestras vidas. Yo quiero pedirles, si no es ninguna molestia, antes de comenzar el tema, yo quiero que ustedes personalmente intercedan a Dios y le digan que su palabra esté hablándole en esta mañana, en esta tarde, a sus vidas de acuerdo con la necesidad que Dios sabe que ustedes tienen. Pídanle a Dios que esté hablándole personalmente a ustedes por medio de la predicación de su palabra. Así que les invito a que en oración, si quieren inclinar los rostros, lo hacen, cerrar los ojos, como ustedes quieran. Dios les escucha, pero por favor, pídanle a Dios que esté tratando personalmente con su vida en este momento. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar en tu presencia, poder abrir nuestros corazones a tus palabras, de la manera que tu palabra se abre a nosotros y acercarnos más a ti. Permite que lo que tú quieras, Señor, en este momento, tratar con nosotros, con nuestros corazones, tu Espíritu nos esté convenciendo, Señor, de justicia, de juicio, de pecado, y podamos, Señor, con corazones puros, acercarnos a ti. Gracias te damos, Dios, y en esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar tratando con el pasaje de Efesios capítulo 3, versículos del 16 al 19. Creo que lo van a tener en pantalla. Efesios 3, del 16 al 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Esto es un texto que está insertado dentro del capítulo 3 de la epístola de los Efesios, y en este capítulo Pablo estaba regocijándose al ver la maravilla tan grande de que la salvación también llegara a los gentiles. En el contexto histórico, los judíos pensaban que la salvación iba a ser de ellos únicamente. Claro que Dios había revelado desde el principio de los tiempos que los gentiles también iban a estar incluidos dentro del plan de salvación, pero los judíos tenían esa certeza de que iban a ser solamente ellos los que iban a ser salvos, y entonces Pablo se está gozando porque él ha sido llamado como aquel siervo de Dios que va a llevar el mensaje del evangelio a aquellos que también son gentiles, que no son parte del pueblo escogido de Dios, que son los judíos. Entonces, aunque esto le ha sido revelado a Pablo, él también, en otros pasajes vemos que él se gozaba también en las tribulaciones, en las aflicciones, que traería consigo que él fuera a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Y tanto así que cuando Pablo está escribiendo este pasaje, Pablo está en prisión. Y como él está en prisión, él no puede ir y conversar y compartir con los hermanos de Éfeso. Él lo único que puede hacer es escribirle una carta, y lo único que puede hacer por ellos en este momento es orar. Y este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estar tratando no es otra cosa que una oración que Pablo está elevando a Dios por los hermanos de Éfeso. Y cuando nosotros vemos también el contexto de cómo Pablo se relacionaba con los efesios, ustedes pueden ver en Hechos capítulo 20 como Pablo, estando en la iglesia de Éfeso, él decía que nada le había impedido él
estar con ellos 3 años de noche y de día, dice que amonestando a cada uno con lágrimas, y que tampoco nada había hecho imposible para él, para que él estuviera mañana, tarde y noche, compartiendo con ellos, dice, anunciándole el evangelio públicamente y por las casas. Este era el mensaje que Pablo personalmente su vida le estaba dando a los hermanos de Éfeso. Su propio ejemplo de su sacrificio. Pero ahora lo que él puede hacer es simplemente escribirles y orar por ellos porque él no está presente. Ahora, como prisionero en el Señor, lo que él podía hacer era orar. Y aquí en este pasaje tenemos este ejemplo de una oración que Pablo eleva a Dios por sus hermanos efesios. Y vamos a ver que hay 3 peticiones particulares en esta porción de la Escritura. Pablo está dando 3 peticiones a Dios por sus hermanos. Y en primer lugar, la petición número 1 la vemos en el versículo 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera petición que Pablo le da a Dios, a los hermanos efesios, era que ellos fueran fortalecidos a través del Espíritu Santo en el hombre interior. Y para mí es muy interesante porque el ministerio del Espíritu Santo hoy en día como que no se tiene muy en cuenta, se ha hecho muy difícil para muchos cristianos analizar y profundizar en el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Pero Pablo está pidiendo que por medio del Espíritu Santo estos hermanos de Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Este poder es el poder de que ellos pudieran negarse a esa naturaleza pecaminosa que los está llevando constantemente al pecado y que nosotros hoy también podemos experimentar. Es el poder de decirle que no al pecado y de levantarse victoriosamente para servir a Dios. Que fueran fortalecidos con ese poder, con el poder que da el Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero decirles que nuestro enemigo, el enemigo de las almas, que es el diablo, Satanás, él puede hacer todo su esfuerzo y muchas veces lo logra en mantenernos a nosotros confiando en nuestra propia fuerza humana. Si una de las cosas que quiere hacer Satanás es lograr que los hijos de Dios se mantengan confiando en su propia fuerza humana, confiando en sus propios recursos, confiando en que tienen un nivel académico, confiando en que tienen una posición económica, confiando en que pueden hacer las cosas por sí mismos y no depender de Dios. Si el diablo logra hacer esto en los hijos de Dios, entonces ya él no tendría de qué preocuparse porque ya ha ganado la batalla. Pero nosotros, en vez de confiar en lo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos, en lo que, entre comillas, hemos logrado en nuestra vida, el nivel educacional que hayamos podido tener, las relaciones que hayamos podido lograr, en vez de confiar en eso y seguir adelante, nosotros tenemos que darnos cuenta de que no somos nada si no fuera por Dios. Y como el mismo apóstol Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, nosotros también tener ese espíritu de humildad y reconocer que sin el Espíritu en nosotros, sin Dios haciendo esa obra transformadora, guiándonos y sosteniéndonos continuamente, nada podríamos hacer. Usted y yo no podríamos ser victoriosos en nuestra vida cristiana si no fuera por la obra, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero va a haber muchas veces cuando usted va a necesitar una sabiduría que es mayor que la que usted tiene en este momento. Usted dirá, bueno, yo estoy en una iglesia que predica la palabra de Dios, yo estoy en una iglesia donde se enfatiza lo que es el aprendizaje de la palabra de Dios y eso es perfecto. Pero usted tiene que permanecer confiando en que el Espíritu le esté guiando constantemente, que el Espíritu le esté fortaleciendo en el hombre interior constantemente, no confiando en lo que usted hace, sino en la obra que Dios se mantiene aún hoy en día haciendo en cada uno de nosotros. Habrá muchas veces en la vida cuando usted va a necesitar
una fortaleza, una fuerza que simplemente nosotros humanamente no tenemos. Usted puede necesitar esa fortaleza cuando usted quiera renunciar. No sé si ha tenido la experiencia, pero ha habido momentos en que la situación se ha hecho tan difícil para muchos hijos de Dios que ellos han pensado en la opción de renunciar, de volver atrás, porque las situaciones son demasiado difíciles, no ven salida y entonces piensan en renunciar. Usted va a necesitar la fuerza que es solamente dada por el Espíritu de Dios cuando usted se encuentre en un momento de una situación bien difícil. Pero se requiere también la fuerza del Espíritu de Dios, el poder para que usted ofrezca un perdón a algún hermano o a alguna persona cuando ese perdón no está en usted, cuando ese deseo de perdonar no está en usted, cuando usted no tenga el deseo de decir yo quiero perdonarte, yo quiero dejar eso detrás. Solamente el poder del Espíritu Santo va a hacer posible que usted pueda ofrecer, pero también humildemente pedir ese perdón cuando no está en usted hacerlo. Usted va a necesitar la sabiduría de Dios, que es por el Espíritu de Dios, cuando usted no sepa qué hacer en la vida. Hemos estado hablando de la toma de decisiones. Hay muchas decisiones que no sabemos cuál tomar. Bueno, la sabiduría de Dios, el poder de la fortaleza del Espíritu en nosotros, en el hombre interior, nos va a llevar a tomar las decisiones que van a glorificar a Dios en todo momento. Nuestra sabiduría y nuestra fuerza no son como la de Dios. Él es mucho mayor que nosotros. Su Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Pero Satanás sabe que si él logra que en vez de nosotros seguir confiando en Dios, en la obra del Espíritu en nosotros, en vez de eso, nosotros confiar en nuestros propios recursos, ya él ha ganado, no tiene nada más que hacer. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, y en el capítulo 17, hay un pasaje que por muchos años yo había malinterpretado, y se los confieso, y está en Jeremías 17 del 5 al 6, pero vamos a ver en el versículo 5 específicamente, y dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Por muchos años yo pensaba que Dios me estaba enseñando que yo no podría confiar en otra persona, que no confiara en más nadie. Danilo, no confíes en nadie porque todo el mundo te va a defraudar. Y bueno, sí, hay razón. Mi confianza no está en ningún ser humano, mi confianza está en Dios únicamente. Pero yo les digo, lo que está diciendo Dios en este pasaje es que usted no puede confiar en usted mismo. No confíes en tu propio poder, no confíes en tu propia fuerza, no confíes en lo que tú crees que has podido lograr. Dice el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Una retama es un arbusto bien pequeñito. Es un arbusto pequeño. Y cuando usted tiene un arbusto pequeñito, usted se imagina cómo serán las raíces. Son bien pequeñas también. Pero más de eso, usted pone una retama, un arbusto pequeñito con raíces cortas. Usted lo siembra en un desierto. ¿Cómo es el desierto? Seco, árido, caliente. ¿De dónde va a sacar los nutrientes ese árbol si sus raíces son bien cortas, bien pequeñas, pero aparte de eso está sembrada en un desierto? ¿Qué va a pasar con ese arbusto? Va a morir, se va a secar, se va a quemar. No va a encontrar los nutrientes, el alimento que necesita para crecer y desarrollarse. Así es el hombre que confía en sí mismo. Va a morir. No va a tener una fuente de alimentación. No puede. Se va a secar, así como esa retama en el desierto. Según Jeremías, hay una maldición sobre aquellos que confían en la fortaleza humana para vivir la vida cristiana. Usted no puede confiar en tu propia fortaleza para vivir la vida cristiana. La primera oración de Pablo por los creyentes en Éfeso fue que ellos fueran fortalecidos con poder, con los recursos gloriosos y limitados de Dios
a través del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a ser vencedores, nosotros vamos a necesitar una fortaleza que no tenemos. Nosotros vamos a necesitar una sabiduría que no tenemos y vamos a tener que ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Pastores, si ustedes van a hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, ustedes van a necesitar ser fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios, porque el llamado es fuerte, la obra es fuerte. Hay varias madres aquí, si ustedes van a querer criar a sus hijos para el Señor, conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, ustedes van a tener que necesitar una sabiduría que solamente el Espíritu de Dios les va a guiar. No está en ustedes. Tienen que depender de la sabiduría que viene de Dios. Hay jóvenes acá, si ustedes van a querer negarse en cuerpo y alma, en su mente, a las tentaciones que este mundo le está poniendo de frente a cada momento, ustedes van a tener que necesitar la fortaleza que solamente Dios le da por medio de su Espíritu en la comprensión de su palabra. Todos nosotros necesitamos ser fortalecidos por medio del Espíritu de Dios. Y cuando Pablo oró por estos creyentes, esa fue su primera petición, que ellos comprendieran el ministerio y la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero Pablo también tiene una segunda petición. Y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y el libro de la epístola a los Efesios, Pablo le está escribiendo a creyentes. Pablo no le está escribiendo al mundo. Le está escribiendo a la iglesia que está en Éfeso. Y entonces Pablo no está pidiendo que Cristo entre en los hermanos de Éfeso. Está pidiendo que habite. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y yo le voy a decir que la connotación que tiene esta palabra de para que habite Cristo en vuestros corazones, esa palabra habitar en este contexto significa habitar de manera cómoda, de manera agradable, de manera que se sienta a gusto. Yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia alguna vez de estar en un lugar donde no se han sentido a gusto, donde no se han sentido bienvenidos. Yo les puedo contar historias. Les doy gracias a Dios porque siempre ustedes me han hecho sentir muy bienvenido y muy a gusto. Pero yo he estado en lugares donde yo sé que yo he llegado y yo noto instantáneamente que hay rostros que cambian. Hay momentos en los cuales usted se da cuenta que no es muy bienvenido. Y lo que Pablo está pidiéndole a Dios aquí es que el corazón de los hermanos de Éfeso sea un lugar donde Cristo habite sintiéndose bienvenido. Donde Cristo habite de manera cómoda. Pero yo les digo, para que esto sea así, hay cosas en nuestros corazones que nosotros tenemos que quitar de ahí. Para que Cristo viva, more, habite en nuestros corazones de esta manera que le agrade, que no se contriste el Espíritu de Dios, que esté en nosotros de una manera que le agrade realmente, que quiera, se sienta bien ahí. Hay muchas cosas de nosotros que vamos a tener que quitar. Hay muchas cosas en nuestros corazones que vamos a tener que sacar. Hay todo tipo de pecado que nosotros vamos a tener que ir sacando, quitando. Hay mucha maldad en nuestras mentes y en nuestras vidas que vamos a tener que ir sacando de allí. Nuestro corazón debe ser un lugar donde Cristo encuentre deleite en permanecer, donde Él se satisfaga. Hay muchas veces que vamos a necesitar ofrecer perdón. Cuando usted tiene resentimiento, cuando usted está lleno de amargura por algo que ha ocurrido en su vida, usted va a necesitar ofrecer perdón. Usted va a necesitar pedir perdón. Hay cosas que tiene que sacar de su corazón si usted quiere que Cristo viva, more de una manera agradable, deleitosa para Él. Va a haber actitudes que usted va a tener que corregir en su vida. Cierto, nosotros obedecemos a Dios no de una manera perfecta como veíamos, pero la realidad es que yo tengo que cada día obedecer más y más. Mi actitud tiene que ser
de buscar una obediencia mayor, de buscar acercarme más a Dios cada día. Hay actitudes que tienen que ser corregidas en mi vida. Hay pensamientos que tienen que ser corregidos. Pablo mismo decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque Pablo sabía que la primera batalla de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, se va a ganar en la mente. Usted va a actuar en correspondencia con como usted piense. Nuestra primera batalla, nuestro campo primario de batalla es en la mente. Por lo tanto, hay pensamientos que usted tiene que ir quitando, cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Usted tiene que sacarlo de su vida. ¿Para qué? Para que Cristo habite de manera cómoda en su corazón. Para que Dios, el Espíritu de Dios, esté de una manera deleitosa para Él en su corazón. Y noten que esto tiene que hacerse cada vez más. Es un proceso. Es un proceso en el cual yo voy haciéndolo más y más. Cualquiera sea la situación que tenemos en nuestro andar espiritual hoy en día, tiene que ser nuestro deseo que Cristo cada vez más se sienta más bienvenido en nosotros. Hay que permitirle hacer de nuestro corazón un lugar más cómodo para que Él pueda habitar. Pablo también tiene una tercera petición. Y en esta petición Pablo está siendo muy consistente con lo que él nos ha enseñado a lo largo de todas sus enseñanzas en las epístolas. Y dice esta petición a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esta petición, Pablo está diciendo que los hermanos de la iglesia de Éfeso, y yo creo que él nos está diciendo también a todos los hijos de Dios, en todas las edades, que nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. Cuando usted se arraiga a algo, usted se sujeta. Tiene que estar sujeto del amor de Dios. Pero cimentado quiere decir el cimiento es el fundamento. Nuestras vidas tienen que estar construidas sobre el cimiento, el fundamento que es el amor de Dios. Dice que tuvieran poder para comprender. Hay veces que nosotros queremos entender. Pero yo les digo, usted y yo nunca vamos a llegar a conocer el nivel total de ese amor de Dios por nosotros. Pero Pablo estaba diciendo que tengamos el poder para comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está dando simplemente medidas, diferentes tipos de medidas del amor de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros ver ese amor de Dios en nosotros? Bueno, tenemos que comprender que si no estamos cimentados y arraigados en el amor de Dios, todo lo que usted y yo hagamos no tiene sentido. No tiene significado. Usted puede incluso ahora decidir hacer con su vida, decir, yo voy a estar visitando a los enfermos en los hospitales y voy a estar quedándome con ellos y hacer obras buenas. Pero si eso usted no lo hace por un verdadero amor, carece de significado. Usted no está haciendo absolutamente nada. Si la motivación que a usted lo lleva a actuar en la vida, cualquier cosa que usted haga, si esa motivación no está cimentada en el amor de Dios, no estamos haciendo nada. Por muy bueno que parezca, por muy brillante que parezca, por muy aceptado que pueda ser por la sociedad, por las personas, por la comunidad, por muy bueno que aparente ser, si su motivación no está en el amor de Dios, lo que usted va a expresar, el amor de Dios, no está teniendo ningún sentido. Pablo estaba diciendo que el fundamento de su relación con Dios era el amor. No hay otra cosa. Pablo decía, si yo pudiera mover las montañas, tener una fe de tal manera que moviera las montañas y no tuviera amor,
No soy otra cosa que metal que resuena, címbalo que retiñe. No soy nada, es un sonido que no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido si yo simplemente actúo, pero actúo no motivado por el amor de Dios, no por aquello que Dios ha puesto en mí. Pablo está pidiendo que las raíces de estos hermanos de Éfeso estén fundamentalmente incrustadas, penetradas en el amor de Dios. Que el alimento que estos hermanos deban recibir sea únicamente por medio del amor de Dios. Pero dice que seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Hay algo que asombraba mucho a Pablo y era el amor de Dios por él. Y usted dirá, bueno, ¿cómo Pablo se podría deleitar tanto en el amor de Dios cuando Pablo pasó por tantas tribulaciones en su vida? Cuando él, aún escribiendo esto, estaba preso. Y es porque nosotros tenemos que tener la convicción de que cualquiera que sea nuestra situación, cualquier cosa que Dios haya permitido en nuestra vida, es por amor a nosotros. Dios nos pone en situaciones que usted y yo quizás no nos agrade, pero Él está formando nuestro carácter, Él nos está haciendo más semejante a Cristo. Cuando usted y yo leemos Romanos 8:28, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces nos quedamos ahí y damos esto como un consejo y no nos damos cuenta que estamos haciendo quizás más mal que bien. Sabemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Ajá, ¿cuál es el bien, mi hermano? ¿De qué bien está hablando Pablo en este pasaje? Usted nunca debe leer Romanos 8:28 si se queda ahí. Usted tiene que seguir el versículo 29. ¿Verdad? Dice, para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Dios, por medio de las tribulaciones, por medio de los sufrimientos, por medio de las aflicciones que usted y yo pasamos en nuestros días, Él nos está amando tanto, de tal manera que Él está formando nuestro carácter conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y cada día nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio del fortalecimiento del Espíritu en nuestro hombre interior, mostrándonos qué debemos hacer y cómo debemos hacer, siempre es porque Él nos ama y porque Él quiere hacer de nosotros una persona más parecida, semejante a su Hijo Jesús. Y para eso Él no va a escatimar recursos. Él va a hacer cualquier cosa que sea necesaria para que usted y yo renunciemos a nuestra personalidad humana, pecaminosa, sucia, a que renunciemos a nuestra confianza en nosotros mismos y empecemos a confiar en Él. Él va a hacer cualquier cosa para que el producto final se parezca más a Cristo. Cuando en consejería muchas veces me preguntan, ¿y cuándo yo sabré cuando he terminado ya la consejería? La única respuesta posible es cuando te parezcas más a Cristo. No hay un momento específico, no hay un número de sesiones específicas, simplemente cuando tu vida ya haya sido conformada más a la imagen de Cristo, porque ese es el objetivo. Nuestro objetivo, nuestra meta de nuestra existencia es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. ¿De qué manera? Creciendo más en la imagen de Jesucristo. El amor de Dios soporta todo tipo de debilidades, todo tipo de fracasos, todo tipo de dificultades. Cuando usted tiene esa perspectiva en su vida, no importa por lo que usted esté pasando, usted va a tener la confianza. En primer lugar, Dios soberano está en control y lo que Él va a hacer de mí en esta circunstancia va a ser mejor y va a ser por amor y me va a hacer crecer en el Evangelio. Este amor no lo entendemos totalmente, pero es un amor que usted y yo no querríamos pasar por alto. Usted y yo vamos a querer conocer realmente este amor. Es como que Pablo estuviera orando y le dijera, oh Señor, que estos hermanos de Éfeso reciban la gracia para simplemente comprender cuán profundamente tú les amas.
Está diciéndole, muéstrales por cuánto tiempo es ese amor. No es un amor temporal, es un amor eterno. Muéstrale que es más alto que los cielos. Muéstrale que es más ancho que el universo. Que ellos pueden ser saturados por la inmensidad de ese amor. Que ellos se puedan deleitar, bañarse en ese amor, descansar confiadamente en la seguridad que le da ese amor. Esa es la petición de Pablo. Pablo no está pidiendo otra cosa. Él podía haber pedido muchas otras cosas, pero cuando él pensó en los hermanos de Éfeso, estas fueron las peticiones. Y dice también, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Noten ustedes que Pablo no simplemente está pidiéndole que ellos conozcan que Dios les ama, que ellos sepan de manera intelectual que Dios les ama. Pablo está pidiéndole a Dios que estos hermanos de Éfeso puedan experimentar ese amor. Que ese amor que excede todo conocimiento, no simplemente que lo sepan, experimenten ese amor. Que vivan unas vidas donde ellos puedan experimentar ese amor. Y Dios quiere mostrarle también a usted hoy ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y el versículo cierra diciendo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si ellos se abrían para experimentar el fortalecimiento interno del Espíritu, si ellos permitían a Cristo habitar cada vez más en sus corazones de una manera que le agrade a Dios, si ellos estaban firmemente arraigados y cimentados en el amor de Cristo, entonces, y solo entonces, ellos podrían ser llenos de la plenitud de vida y del poder que viene de Cristo. No hay otra manera, mi hermano. Usted puede hacer cualquier cosa, pero si su vida no está basada en el amor de Dios, si usted no está confiando en Dios para que le guíe su vida, si usted no está permitiendo que Dios se sienta agradable, su espíritu esté en usted cómodamente, si esa no es su realidad, usted puede hacer cualquier cosa, usted va a continuar estando derrotado espiritualmente. Pero la petición de Pablo por los Efesios era esta, y yo le digo, así como Pablo oraba por los Efesios, yo creo que también estas peticiones son de Pablo por nosotros. Creo que son parte de las peticiones que Cristo está intercediendo por nosotros. Y creo también que hoy nosotros necesitamos, igual que la iglesia de Éfeso, igual que todas las iglesias que han conocido a Cristo realmente, necesitan ese fortalecimiento en el hombre interior. No es una fuerza, no es un poder para hacer cosas extravagantes, es un poder para negarse a aquellos impulsos carnales que te están llevando a la derrota espiritual. Dios quiere que tú seas victorioso sobre el pecado, sobre tu vieja naturaleza. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado conforme a la justicia del Hijo de Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro cambio, eso es lo que Dios quiere, pero confiando en el poder únicamente que viene por medio del Espíritu de Dios. Yo quiero pedirle al pastor Javier que él venga y esté intercediendo por su iglesia en este momento. Así de la misma manera que Pablo oraba por los efesios para que fueran fortalecidos en el hombre interior por medio del poder del Espíritu y para que Cristo habite en sus corazones y para que su fe, su vida esté arraigada y cimentada en el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y para que esa sea la única manera que nosotros continuemos adelante siendo victoriosos sobre el pecado y sobre todas las tentaciones que vienen a nosotros a cada momento. Pastor Javier, por favor. Dios les bendiga.